Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, pero no voy a hacer una video reseña, que eso ya lo he hecho en otro vídeo, si queréis lo puedo dejar por aquí enlazado, sino que voy a hablar de la polémica en torno a la publicación de este libro. Lo de dividirlo en dos vídeos es una idea que he tomado del canal Trotalibros de Jan, al que mando un saludo. De hecho voy a dejar en la caja, voy a dejar enlazado el vídeo donde Jan habla de la polémica de la publicación de este libro y la polémica de la publicación de otros libros, como de cartas, diarios, que es un vídeo que me ha parecido muy interesante, así que os lo recomiendo que lo veáis y si queréis pues vemos también este. ¿Por qué lo he dividido en dos? Pues porque una cosa, la que decía Jan, de decir, bueno, no le quiero dar importancia a la novela y hablar de la polémica, porque claro, me daba cuenta de que si empezaba a hablar de la polémica, pues al final es que se iba a comer el vídeo. Ya sabéis que como yo no edito y grabo estos vídeos de 30 minutos, digo, es que no me dan 30 minutos para hablar de la reseña y para hablar de la polémica. Aquí tengo impresa mi reseña, la que escribí sobre el libro de En agosto nos vemos, pero la primera página, esta, y al menos hasta la mitad de la otra, era sobre la polémica de la publicación. Y además esta polémica tengo como más tema para hablar de ella, porque hice un comentario en mis redes sociales, es decir, en Facebook, en Instagram o en Twitter, sobre la publicación de la novela, que era un comentario un poco provocador, y tuvo reacciones, y bueno, quería comentar un poquito estas reacciones. A ver, yo estaba escribiendo la reseña de En agosto nos vemos y escribí una frase que me pareció simpática, me pareció provocativa para las redes sociales. Leo el párrafo de lo que escribí, ¿no? Lo leo literalmente. Se titulaba Jaque Mate, ya empezamos bien. Vale, era Jaque Mate. Y digo, no sé si las personas que afirman que son admiradoras de la obra de García Márquez, pero apuntan que no van a leer En agosto nos vemos porque lo consideran una traición a su legado, han leído las novelas de Frank Kafka, que este pidió a su amigo Matt Brod que destruyera. Si leyeron novelas como El desaparecido, El progreso o El castillo, no entiendo ahora sus escrúpulos, y si no las leyeron, no sé qué hacen hablando de literatura. O sea, es decir, la literatura moderna en el siglo XX nace con Frank Kafka. Y Frank Kafka, la obra que conocemos de él, proviene principalmente de una traición de su amigo Matt Brod. Kafka, que murió de tuberculosis bastante joven, habiendo publicado muy escasas cosas, algunos relatos en revistas, le dijo a su amigo Matt Brod que destruyera su obra porque no quería saber nada de ella, no merecía la pena. Matt Brod no le hizo caso y se encargó de publicarla y de difundirla. Es decir, la literatura del siglo XX, la literatura moderna, parte de una traición. Entonces está acusando a la familia de García Márquez de que han publicado este libro bajo una traición. O sea, las circunstancias de publicación, las voy a enumerar un poco para luego retomar la polémica, digamos, son las siguientes. En los años 90 estaba trabajando García Márquez más o menos a la vez en estas novelas, Memoria de mis putas tristes y En agosto nos vemos. Esta la acabó más o menos, dejó esta un poco más en el aire para seguir. Luego tienen cosas en común porque las dos van como el sexo como celebración de la vida y son novelas en principio como positivas. Y dejó esta de lado de escribir porque creo que aconsejado por el editor, que el editor normal habitual de las obras de García Márquez se llama Cristóbal Pera, pues Cristóbal Pera le dijo que era mejor que se pusiera a escribir sus memorias, que luego se han llamado pues Vivir para contarla. Vivir para contarla es un libro relativamente grande, no lo he sacado aquí, lo puedo haber sacado, lo leí, está bien. Dejó un poco de lado la escritura de En agosto nos vemos y cuando quiso retomarla, pues el problema era que García Márquez, además de haber padecido un cáncer, empezó a padecer Alzheimer o demencia senil y cada vez le costaba más poder concentrarse para escribir el libro porque estaba perdiendo la memoria. Y como decía Roberto Bolaño, la herramienta más importante de un escritor no es la imaginación, es la memoria. Era su herramienta de trabajo. Entonces, claro, esto angustiaba a García Márquez, pero intentó hacer un último esfuerzo para acabar este libro. El tema es que el primer capítulo, por ejemplo, no es inédito porque creo que era en 1999, lo leyó en la Casa de América en un acto que tuvo lugar en Madrid junto con José Saramago. Él hizo varias versiones de la novela y se la llegó a presentar
a su editora Carmen Balcet. Y Carmen Balcet habló con el editor, con Cristóbal Pera, para decirle que ayudara a García Márquez a acabar el libro para poder publicarlo. Entonces García Márquez intentó hacer o sea, él quería publicar la novela en principio. El problema fue que se acabó frustrando porque le iba a costar mucho y hubo un momento que le dijo a sus hijos: destruyan esta novela, no sirve, destruyanla, ¿no? La frase está en el prólogo que hacen los hijos, está en el comienzo de la frase. A ver, la frase que dijo García Márquez es esta, a ver si lo encuentro rápido. Dice: este libro no sirve, hay que destruirlo. Y en el prólogo que hacen Rodrigo y Gonzalo García Barcha, los hijos, dicen: al juzgar el libro mucho mejor de como lo recordábamos, se nos ocurrió otra posibilidad, que la falta de facultades que no le permitieron a Gabo terminar el libro también le impidieron darse cuenta de lo bien que estaba, a pesar de sus imperfecciones. En un acto de traición decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. En eso confiamos. Vale. Hay gente que dice pues, que los hijos no han hecho esto por amor a los lectores, sino que lo han hecho por dinero. También García Márquez, esta es otra polémica, pero está relacionada, le habían ofrecido mucho dinero por hacer una película de 100 años de soledad. Y él lo rechazó en vida, diciendo que la cara que le ponían a los personajes sus lectores era la que tenían que tener, y si había una película, pues que la cara de los personajes iba a ser la de la película. También García Márquez, hay que recordar que es un autor que tuvo muchísimo éxito en vida, que ganó muchísimo dinero con los libros y probablemente no necesitaba más. A lo mejor otro escritor que le dicen que quieren hacer una película de su libro, pues está deseándolo, ¿no? Entonces los hijos ahora han vendido los derechos para hacer una serie en Netflix, y también hay gente que le parece mal, porque en vida García Márquez dijo que él no quería que se hiciera una película o una serie, que es lo mismo, con sus personajes, ¿no? También los hijos han declarado que en algún momento les dijo que hicieran con su herencia lo que quisieran, que parece ser que es lo que han hecho, aunque han esperado también a que se muera la madre. Bien, entonces retomo, estas son, vale, las circunstancias. Hay algún hecho más, ¿no? Es, por ejemplo, que existe una carpeta que la tenía Carmen Balcet, que es la quinta versión del libro, escrita y corregida a mano por García Márquez, porque al final hay unas hojas donde se ve el libro, cómo lo comenta por encima sobre la versión de máquina el propio García Márquez. Hay una carpeta que pone, con la mano de García Márquez, gran ok final, como que esa versión le daba ya el visto bueno ante su agente, Carmen Balcet. Puede ser también, me parece una hipótesis, que aunque la novela estaba más o menos acabada, él sabía que no estaba a la altura de sus grandes obras, pero vamos, igual que no está a la altura de sus grandes obras Memoria de mis putas tristes. Y entonces yo creo que a lo mejor él estaba deprimido y dijo: no necesito ya publicar más libros, ya está, este no se publica, este no sirve, no he conseguido acabarlo. Y los hijos dicen: bueno, pues a lo mejor estaba deprimido, no está tan mal este libro, los lectores les puede interesar. En esto los hijos tienen razón, porque a mí como lector de García Márquez este último libro sí me interesa, y como aprendiz de escritor también me interesa ver los entresijos de la gente a la que admiro como escritores, hasta dónde llegan. Podría haber sacado, que se me ha olvidado, los inéditos de Roberto Bolaño, que también fueron polémicos porque fueron obras que él no dio a la imprenta o al editor para que las publicara en vida. Yo he leído toda la obra publicada de Roberto Bolaño, he leído sus inéditos y los he disfrutado, aunque cada vez que sale algún inédito había gente que esto es una vergüenza, es por ganar dinero, es no sé qué, pero bueno, a mí los inéditos de el de García Márquez también, pero los de Bolaño a mí me gustan, los he disfrutado, sé que no están a la altura de 2666, que esta ya estaba casi para dar a la imprenta, o no está a la altura de los Detectives Salvajes, pero a mí el Tercer Reich me parece una novela totalmente disfrutable, que está por encima de la media de lo que se publica, y yo creo que este libro, En agosto nos vemos, también está por encima de la media de lo que se publica. Bien, entonces retomo un poco la frase esta en la que yo decía que la gente que ha leído a Kafka, y que también parte de una traición porque su amigo lo publicó, no sé por qué tienen escrúpulos con el tema de García Márquez, y muy dignamente dicen que no lo van a leer. O sea, es decir, hay gente que no le interesa este libro, que me parece muy bien, porque obviamente todo el mundo lee lo que quiere,
y en su tiempo libre, ¿no? Pero les parece mal que esté disponible para otras personas que sí les interesa, ¿no? Porque traicionan la palabra de García Márquez. Vale. A ver, a mí hay un momento que creo que se separa ya la idea de obra del autor. O sea, yo creo que la obra tiene una vida independiente del autor. A ver si este juego imaginativo nos sirve. Imaginaros que el pintor Velázquez, al final de su vida, está el hombre deprimido y dice, o él piensa, que todas las obras que ha hecho no están a la altura de lo que él había soñado que podía hacer, y dice, pues todos mis cuadros hay que destruirlos. Y como es la voluntad del autor, pues se destruyen las meninas, se destruyen todas sus obras, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que preservar las obras valiosas independientemente de lo que opine el autor de ellas. A lo mejor esto es una frase muy polémica, pero vamos a ver, de entrada, las obras artísticas de la mayoría de la gente no le interesan a nadie. Que un escritor, después de 10 años muerto, algo que está escrito en un cajón le interese a alguien, es una cosa muy extraña, es un milagro. El arte no genera interés, la mayoría que generamos arte no le interesa a nadie, la mayoría de las cosas, y no genera dinero. Entonces, que algo genere interés y dinero, ya de entrada es un milagro. Y si genera interés, si yo quiero leer ese libro, es porque tengo una admiración por García Márquez. Y entonces me sigue interesando ver qué era lo que estaba trabajando al final. O sea, con lo cual, el interés me parece hermoso y me parece legítimo. Cuando yo puse esta frase de lo de Kafka, había gente que me decía que no era comparable. Y ya está, no era comparable y no desarrollan el argumento. Y yo les preguntaba, ¿no es comparable? ¿Por qué? Las dos son una traición. Frank Kafka decía a su amigo que destruyera su obra, él no lo hizo, y hizo por publicarla. Y en el caso de García Márquez, dijo a los hijos que lo destruyeran y los hijos han hecho por publicarlo. Vale. Entonces, la gente que argumentaba algo, el argumento principal que me decían era que Matt Groth no lo hizo por dinero, porque era un escritor muy desconocido, él pensaba que merecía la pena esas obras, y entonces lo hizo por dar a conocer al autor, al público, ¿no? Y los hijos de García Márquez lo están haciendo por dinero. Ese es el argumento. El argumento es que el dinero es ilegítimo. O sea, que querer ganar dinero con una obra artística no es válido. No ese es el argumento. Tú dices, ¿por qué no es válido? O sea, a mí lo que me parece no válido es lo contrario. Es que las horas de trabajo de una persona no sean pagadas, o que el bien que genera o el arte que produce no sea pagado. A mí me parece ilegítimo eso. O sea, me parece ilegítimo la revista de libros que pide las reseñas sin pagar, que yo estoy ahí, ¿no? Pero estoy ahí con mis reglas, ¿no? Es decir, yo hago las reseñas para mi blog, la adelanto en una revista y lo hago gratis, pero bueno, eso me permite algunas cosas, ¿no? Me permite pedir luego libros gratis a las editoriales, por lo cual yo sí saco un rendimiento económico. Y cuando alguna de estas revistas que no pagan me hacen un encargo, ¿por qué no haces? Les he dicho, no, perdona, el encargo ya me tienes que pagar, ¿no? Lo ilegítimo es no pagar. Que alguien te pague por tu trabajo, tu obra artística, es legítimo. Es decir, y en este caso, si los que cobran son los herederos, que los herederos de una obra artística cobren por ella, es legítimo. Igual que el que recibe en herencia una casa, es legítimo que la pueda vender y la vende la casa, o sorpresa, por ganar dinero. Entonces, si tú eres el heredero de unos derechos de una obra artística y la quieres vender esos derechos y sacar rendimiento, me parece legítimo. Entonces el tema era como que hemos leído a Kafka los que leemos, pero eso nos parece bien, aunque parte de una traición, porque dio a conocer a un gran escritor y de otro modo no lo hubiéramos conocido. Bueno, y estos, los hijos lo hacen por dinero. Entonces, que lo hagan por dinero, ya digo que parece que le resta valor al libro, ¿no? O sea, es decir, los editores venden libros y quieren ganar dinero con ellos porque es una empresa, y si no la empresa se hunde. Entonces Random House quiere ganar dinero con este libro, por supuesto, y es legítimo y normal. ¿Los escritores o los herederos de una obra quieren ganar dinero con ella? Sí, claro. ¿Quieren tener lectores? También quieres tener lectores, pero si además de lectores puedes ganar dinero, pues bienvenido sea. Más asuntos, por ejemplo lo de la serie. La serie está en Netflix, yo no la voy a ver porque yo pago Filmin y no Netflix. ¿Pero me parece mal que exista? No, porque creo que puede hacer que gente joven que no ha leído nada de García Márquez se interese por García Márquez y de la serie pasa a leer los libros. Pues ya está.
Que genere la serie dinero me parece bien también. Todos los actores son colombianos, la producción va a ser que va a ser allí en Colombia, pues va a generar dinero, pues estupendo, que genere dinero para Colombia. Hay gente que me decía entonces, este argumento del dinero, que ya digo que yo no lo acabo de ver, no me parece correcto. También hay gente que te dice como que lo que le parece mal es como que la editorial está vendiendo el libro como una de las grandes novelas de García Márquez. Bueno, aquí ya sí que tenemos quizá un problema, ¿no? Sí que vi de Jan de Trotalibros que había retuiteado un tuit de Random House diciendo que se unía a los grandes libros de García Márquez. Eso yo creo que es publicidad exagerada y no es real, y ahí ya sí que me parece que puede haber un componente de ilegitimidad. Pero cuando tú ves las entrevistas de los hijos, te están diciendo que ellos saben que no es uno de los grandes libros de García Márquez, y tú te informas y lees a los críticos, a los reseñistas, y te dicen que es un libro legítimo, que está bien, pero que no es uno de sus grandes libros. Entonces parece también como que la editorial o los hijos están engañando al lector, como que el lector es un niño y que hay que cuidarle y que no sabe tomar decisiones por sí mismo. Obviamente cuando yo me acerco a este libro, a ver, yo no lo he pagado porque se lo pedí y me lo envió la editorial, gracias. Si yo no tuviera un canal o hiciera reseñas, ¿lo hubiera comprado? Lo hubiera comprado. ¿Lo hubiera comprado inocentemente pensando que es una de las grandes obras de García Márquez? No, porque me habría informado primero, habría leído en la prensa y hubiera oído, me hubiera informado de que es un libro, que estaba trabajando en él, que hay una versión más o menos definitiva, la del gran ok final, que se lo mandó a la gente, Carmen Balcet, que el crítico dice que bueno, que está bien, aunque no es de las grandes novelas, y sé a lo que voy, sé que voy a leer un libro inferior a otros de García Márquez, pero como me gusta García Márquez, pienso que lo voy a disfrutar como así ha ocurrido. No voy engañado, o sea, es que como decir que nos tienen que cuidar a los lectores, porque como somos muy inocentes, pues nos engañan, entonces esto no debería estar publicado. Que esa es otra, que hay gente que parece que se indigna porque exista el libro, aunque ellos no lo vayan a leer, o sea, es decir, que esté disponible para gente que le interesa y le apetece leerlo, parece que les indigna. O sea, es decir, a mí no me gusta el fútbol, pero no me indigna que el fútbol exista. Yo no voy a foros donde se habla de fútbol a decir, pues yo no pierdo el tiempo en ver el fútbol porque me parece embrutecedor, porque me parece... No, es que ya está, lo ignoro. Entonces hay gente que es como que le gusta García Márquez, pero no quieren dejar de hacernos ver que están por encima de esos movimientos comerciales y que no lo van a leer. Y además hay gente que te dice que no debería existir el libro. De hecho, un argumento que me pareció absurdo en Twitter, hablando de los inéditos de Bolaño o este inédito, decía, es que en el mundo ya hay muchos libros, entonces no hace falta que publiques eso. Ya claro, pero yo tengo un interés que puede ser legítimo, un capricho por leer este libro y no por leer otro. Entonces a mí, como existe una demanda, pues ¿por qué no va el oferente a cubrir esa demanda? Hay gente que piensa que exista este libro es como que desmerece la obra del autor, es decir, que exista este libro que es inferior a otros hace que la obra del autor, que 100 años de soledad, valga menos. No, las obras son independientes de otras, y de hecho son independientes del autor. Es decir, porque imagino que esa gente que piensa que este libro que es inferior, que se publique, desvaloriza la obra general del autor, imagino que también piensan que si sale algún trapo sucio del autor, desvaloriza su obra. Es decir, si sale, no sé, una noticia de que García Márquez hacía algo ilícito, que era un asesino en serie, por ejemplo, pues entonces es como que eso desvaloriza a 100 años de soledad, ¿no? Es independiente, la gente puede cambiar, la gente puede hacer una obra maestra y pueden ser personas horribles, o no, es que no tiene por qué. Entonces, pedirle un valor moral a la persona o a la familia y que eso deslegitima la otra obra, creo que es un argumento también falso. Había un argumento en Instagram de alguien que me dijo que había leído el libro y que de la lectura demostraba que el libro no tenía que haber sido publicado porque no es una novela. O sea, no es una novela. Esto no cumple los requisitos de ser una novela. Bueno, pues lo dices tú. O sea, es decir, es una novela corta. Es una novela que García Márquez, en plenitud de facultades, ¿podría haberla pulido más? Podría haberla pulido más. Pero de ahí a decir que no es una novela que tiene un personaje, una introducción, tiene unas acciones que van pasando y tiene un cierre. Es una novela, te puede parecer una novela mejor o peor, pero decir que no es una novela es como me parece ya como una decisión personal, decía yo en Instagram. Es como si yo digo
no existe Alemania. Y como lo enuncio, digo no existe Alemania, es mi creencia y es respetable como la tuya que dices que existe Alemania. O sea, es decir, tú dices esto no es una novela y yo digo esto es una novela y las dos opiniones son respetables porque es la opinión de alguien. ¿Vale? No hay una ontología del lenguaje, que el lenguaje involucre algo y que signifique algo. Pues muy bien. A ver, no sé, tenía más cosas por aquí. Vale, también había un argumento con el que no acabo de estar de acuerdo, que si alguien quiere destruir una obra, que no se lo encargue a otro, que la destruya a él, ¿no? O sea, es decir, si Kafka quiere destruir su obra, que no se lo encargue a Matt Brod destruirla, destrúyela tú. Quizá en la época de Kafka eso hubiera sido más fácil. En la época actual, García Márquez, si envía el libro a través de un correo al editor o lo envía a la gente, la destrucción personal de la obra quizás sea más complicado. Este argumento no sé hasta qué punto tiene sentido. Hay algunos argumentos, bueno, esto era como anécdota, ¿no? Esta mañana me he levantado y la había puesto también en el muro del canal, porque cuando tú llegas a mis suscriptores en YouTube, se abre como un canal que puedes escribir ahí cosas, que es como, pues, no sé, como Facebook o como Instagram, ¿no? Y alguien me había escrito, qué comentario tan pedante, como siempre. Y entonces ahí me quedo así, vale, este es un argumento ad hominem, o sea, es un argumento que me ataca a mí, pero no añade nada al debate. Yo creo que es gente que le molesta, que ha leído a Kafka, le gusta Kafka, reivindica a Kafka, soy un lector, viva Kafka, pero no me doy cuenta que la obra de Kafka proviene de una traición, igual que proviene de una traición esta publicación de En agosto nos vemos, ¿no? Pero ya digo que el argumento era el tema del dinero, con el que no estoy de acuerdo. Bueno, pues esto de que eres un pedante como siempre, digo, pues si soy un pedante como siempre, ¿para qué me ves? ¿No? Adiós, muy buena, no aparezcas por aquí, chico, no sé. Los argumentos ad hominem obviamente son una falacia, o sea, es decir, ¿yo puedo ser un pedante? Sí, claro, joder, es que me he venido arriba, porque en este canal gano 80 pavos al mes. Y he pasado de vender mis libros, este por ejemplo, he vendido 114 ejemplares. Y cuando tengo el canal, he pasado a vender 233, me he venido arriba. Aquí ganaba 170 euros y con este gano 300 euros, ¿vale? Entonces, claro, ganando 80 euros al mes con el canal y 300 euros con mis libros, con la promoción del canal, pues me vengo arriba. Soy un tipo muy creído y soy un tipo muy pedante. Y por eso tú no debes verme, no debes aparecer por aquí, chico. Búscate a gente muy humilde que no haga las cosas por dinero como yo. Yo le dedico a esto muchísimas horas por dinero. ¿De acuerdo? Y el dinero todos sabemos que es ilegítimo. Lo debería hacer todo mucho mejor cortando los vídeos cuando toso, por ejemplo, con un sonido mucho mejor para satisfacerte a ti, que pagas cero, porque claro, si cobrara sería absolutamente ilegítimo y además me tengo que comer que vengas a mi casa pues a insultarme con una falacia ad hominem. Y creo que me estoy desviando ya del tema y probablemente lo mejor será que corte. A ver, así que a mí, que se publiquen cartas de escritores me parece bien. Que se publiquen obras que el escritor quiera destruir pero no las destruyó él, me parece bien. Los inéditos de los escritores, bien. Y que esto genere interés y dinero, no, para mí no es inmoral, es que es un milagro. Porque la mayoría de la gente que escribe o escribimos, yo creo que estamos deseando que alguien tenga interés por lo que hacemos. Y también si haces cosas que crees que no están bien, pues ten cuidado, ¿no? O sea, es decir, cuida, si crees que vas a tener una imagen pública, la gente que tiene una imagen pública, me imagino tendrá que tener cuidado con las cosas que hace o dice. No sé, es que realmente no entiendo muy bien la idea de que no debería existir determinados libros, ¿no? Y ya repito otra vez un poco la idea esta de que es tratar a los lectores como gente ingenua que no sabemos distinguir qué obras son o qué validez tiene y todo eso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta polémica. Si queréis comentamos en comentarios, yo os contesto. No me insultéis, por favor, no hagáis comentarios ad hominem. Me he puesto, no sé si veis, mi camisa así como muy del Caribe para comentar a García Márquez. Vale, pues hasta aquí este comentario y voy a hacer el momento spam, como siempre, donde hablo de mis libros. Esto no es Bambi,
que es mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes. Trabajando en una empresa norteamericana de auditoría, denuncio los abusos de estas empresas, la manipulación mental y los horarios excesivos. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía en España, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es ni más ni menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que le convierto en un poeta. Es una novela con una premisa disparatada, pero bueno, y denuncio todo el tema de las camarillas poéticas y todo eso. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas es mi novela más extensa, de un personaje de 39 años en plena crisis vital, porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con la familia, con los amigos, con las parejas. Le meto además en la crisis económica 2008-2014, porque está ambientada en 2013, también quiere ser un escritor, un artista, pero no lo consigue. Y además hay unas ratas gigantes en la ciudad, que eso es un elemento expresionista y bueno, pues todas esas críticas, ¿no? Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya aquí me despido. Venga, adiós, hasta luego.